Continuando con la explicación sobre el tránsito del legiscentrismo al constitucionalismo, habíamos hablado de la creación de este principio llamado principio de fuerza vinculante o de fuerza normativa de la Constitución, que complementó al añejo principio de la supremacía de la Constitución, por medio del cual se estableció que las normas que integran la Constitución no solamente que son normas supremas, normas de principios supremos o de programas supremos, sino que son normas jurídicas supremas, apelables y aplicables ante cualquier juez o tribunal y en consecuencia vinculantes, no solo para los ciudadanos, sino también para todas las instituciones y autoridades del Estado. Y veíamos cómo este principio, por ejemplo, se consagra en el artículo 9.1 de la Constitución Española de 1978 y en el artículo 426 de la Constitución Ecuatoriana del 2008. Pero las consecuencias de que la Constitución tiene fuerza vinculante y fuerza normativa y es aplicable en todo nivel litigioso y ante cualquier autoridad judicial o de cualquier carácter administrativo, implica de que las normas que integran la Constitución son vinculantes. Y la Constitución tiene tres tipos de normas: normas valores, normas principios y normas reglas. Mientras la ley generalmente se compone fundamentalmente de reglas y uno que otro principio, la Constitución tiene no solamente reglas, sino que tiene un conjunto bastante considerable de principios y de valores. Los valores fundamentan los principios fundamentan las reglas. Por ejemplo, valor justicia, principio debido proceso, regla quien está sometido a juicio tendrá derecho a la defensa. Valor libertad, principio libertad de asociación, regla los trabajadores que deseen asociarse y formar un sindicato no tendrán necesidad de autorización previa. Valor igualdad, principio igualdad ante la ley, regla a igual trabajo igual remuneración. Cualquiera de estos ejemplos que he dado de valores, principios y reglas están en la Constitución ecuatoriana, están en los artículos de la Constitución ecuatoriana, pues todos ellos tienen fuerza vinculante, todos ellos tienen fuerza normativa. Una regla no puede contradecir un principio no puede contradecir un valor. De tal manera que la legalidad que se va a exigir de aquí en adelante no solamente es una legalidad de carácter formal, sino que también es una legalidad de validez material. Es decir, una regla para que sea efectivamente válida, no solamente se requiere que sea vigente, sino que además de que sea vigente en tanto y cuanto ha sido publicada en el registro oficial correspondiente y que cumpla todos los trámites establecidos por la Constitución, tiene que ajustarse a los principios y valores consagrados en la Constitución, porque de lo contrario podrá ser vigente, pero no es válida. Entonces, validez y vigencia son dos aspectos que se tienen que considerar por separados y que no necesariamente van a coincidir. Y esto de que ahora son vinculantes los valores y los principios consagrados en la Constitución y no solamente las reglas consagradas en la ley, trae consecuencias muy importantes desde el punto de vista de la aplicación y de la interpretación del derecho, tanto para el abogado litigante, asesor o académico, como para los operadores de justicia ordinaria o de justicia constitucional. Luego, este tránsito del legiscentrismo al constitucionalismo se da también en el Ecuador por el hecho de que a partir de 1996, con las reformas a la Constitución de 1978, se establece que los derechos y garantías consagrados en la Constitución son de directa e inmediata aplicación ante cualquier juez o ante cualquier tribunal. Es decir, se establece una especie de ficción jurídica de la operatividad de todas estas normas que contienen derechos y que contienen garantías y que se encuentran establecidas en la Constitución.
Ningún juez puede, por mandato de la Constitución, aducir que existe una falta de norma reglamentaria o una falta de ley para menoscabar algún derecho o alguna garantía consagrada en la Constitución. Pero no solamente eso, sino que también en las constituciones ecuatorianas y particularmente en la última constitución, en la del 2008, se amplían considerablemente las garantías constitucionales. Vean ustedes, la primera garantía consagrada en el constitucionalismo ecuatoriano es el habeas corpus, consagrado en la 13ª Constitución del Ecuador en el año 1929. Posteriormente, hay una mención a un derecho al amparo como un antecedente de lo que es la acción de amparo en la Constitución de 1967. Pero es en las reformas constitucionales de 1996 en donde se introduce el llamado recurso de amparo, que en el año 98 se va a constituir en acción de amparo y que actualmente en la Constitución del 2008 se va a llamar acción de protección. Pero no solamente eso, sino que también en el año 96 se incorpora la acción de habeas data, una nueva garantía constitucional, y se crea la Defensoría del Pueblo como un órgano independiente encargado justamente de velar por la vigencia de las normas consagradas en la Constitución. Posteriormente, en la Constitución del 98, la acción de amparo se transforma el recurso de amparo se transforma en acción de amparo y a través de ley se crea el acceso a la información pública, la acción de acceso a la información pública. Y en el año 2008, pues creamos una serie de garantías adicionales. Creamos la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, la acción de inconstitucionalidad por omisión, la acción de incumplimiento, es decir, las medidas cautelares como medidas autónomas o como procesos autónomos para pedir la protección de un derecho consagrado en la Constitución. Es decir, tenemos un cúmulo de garantías, la inconstitucionalidad por omisión, un cúmulo de garantías que hacen que estos derechos consagrados en la Constitución no solo queden desamparados frente a la posibilidad de agresión de parte de los órganos del poder público, sino que los ciudadanos queden protegidos y con acciones concretas que pueden ser ejercitadas ante los tribunales y ante la Corte Constitucional para defender sus derechos. Pero hablando de Corte Constitucional, se establece una reforma sustancial en el constitucionalismo ecuatoriano, cuando en el año 2008 se crea una Corte Constitucional como intérprete auténtica de la Constitución. Es decir, a partir del año 2008, solo la Corte Constitucional es la que va a decir qué es lo que realmente dice la Constitución. Facultad que antes tenía el llamado Congreso Nacional y ahora llamado Asamblea Legislativa. Este es un cambio fundamental, porque ya dejamos de tener un control político como es el control de la Asamblea y pasamos a tener, teóricamente al menos, un control de carácter jurídico, de un órgano extrapoder que no pertenece a ninguna de las funciones del Estado y que controla la constitucionalidad de las actuaciones de todas y de cada una de ellas. Pero no solamente eso, sino que esta Corte Constitucional, y este es otro paso importante, tiene la facultad de expedir sentencias con carácter vinculante, es decir, las ratio decidendis de las sentencias que expide la Corte Constitucional, aquella parte de la sentencia en donde crea o recrea un principio o un apotegma jurídico que sirve de base y de fundamento para la resolución de ese caso. Esa parte crea precedente vinculante y tiene efecto erga omnes en el sentido de que, habiendo hecho abstracción la Corte Constitucional en la creación de ese principio jurídico, en la interpretación de esa regla de derecho, esa interpretación para casos similares tiene que ser igual, justamente en aplicación del principio de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley.
Y entonces creamos el sistema de precedentes vinculantes, que es un sistema propio de los estados con el sistema del common law, ajenos a nuestra tradición jurídica del civil law. Recuerden que en el common law, ya lo dijimos, el derecho nace de la jurisprudencia. En el civil law, el derecho nace de la ley. Pues ahora, desde la Constitución del 2008 y con los precedentes vinculantes de la Corte Constitucional, tenemos una nueva fuente del derecho. Y esa fuente del derecho está por las resoluciones vinculantes que crean precedentes vinculantes de nuestra Corte Constitucional. Y no solamente de nuestra Corte Constitucional, sino de los organismos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los jueces y tribunales que aplican la justicia en el Ecuador tienen que hacer un doble control, un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad, para estar plenamente seguros de que la norma que van a aplicar no contraviene ninguna norma de carácter constitucional, ninguna norma de carácter internacional válidamente vigente en el Ecuador. Pero la Corte Constitucional también no solo que interpreta la Constitución de una manera obligatoria, sino que la Corte Constitucional es una interpretación de la Constitución, de alguno de sus artículos o de alguno de sus capítulos, pero puede también hacer una interpretación conforme a la Constitución. Es decir, puede interpretar un artículo de cualquier ley alumbrado por la luz de la Constitución, de los valores y de los principios constitucionales. Y en consecuencia, esa interpretación de la constitucionalidad de un determinado artículo de cualquier norma infraconstitucional va a ser una interpretación obligatoria, que todos los elementos que integran el aparataje de justicia en el Ecuador o en cualquier país que tenga una corte constitucional con estas facultades tiene necesariamente que obedecer. Entonces, todos estos elementos configuran el tránsito que yo llamo del legicentrismo al constitucionalismo, de un Estado signado por el legalismo, que fue el Estado que ajustició al coronel Federico Irigoyen, justamente aplicándole una norma de pena de muerte que estaba prohibida por la Constitución y en cambio estaba mandada por la ley, a un Estado signado por la Constitución. Ya no es la ley el núcleo o el centro del derecho. Ahora el sistema jurídico nace y se fortalece y se reporta a la Constitución. Es la Constitución la que con sus valores y principios irradia la validez de todo el ordenamiento jurídico. De allí que la materia que ahora vamos a estudiar, queridos alumnos, Derecho Constitucional 1, es, como les decía al inicio de esta breve alocución, es la materia fundamental en sus estudios de derecho, dada la importancia que tiene en el tipo de Estado que actualmente está vigente en los países y particularmente en el Ecuador, en los países del orbe y obviamente también en el Ecuador. El sistema de un país constitucionalizado y un sistema jurídico constitucionalizado con esta revolución copernicana del tránsito del legicentrismo al constitucionalismo. Cuando se crean los estudios de posgrado, ustedes saben que los que más público tienen, los que más se demanda por parte de los juristas y de los que quieren conocer a profundidad el derecho, justamente son los de derecho público y particularmente los de derecho constitucional, porque ahora hay que aprender a aplicar el derecho en una forma distinta como lo aplicaban nuestros abogados hace 50 años o hace 40 años, en donde el derecho era básicamente el derecho de la ley, porque ahora el derecho tiene como base y como elemento fundamental lo que dispone nuestra Constitución.